Línea, ahora sí, a nuestro invitado especial, el periodista, el corresponsal de guerra, Nicolás Casanseu. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por estar ahí. Al contrario, gracias a vos por invitarme después de tanto tiempo que volvemos a renovar contacto. Cierto, más de 30 años, es mucho tiempo. Bueno, yo decía que queríamos saber tu experiencia, Nicolás, que fuiste corresponsal de guerra en la Guerra de las Malvinas, se cumplen ahora 35 años, y bueno, has sufrido todo tipo de discriminación en el medio, que es bastante... no sé si adicto, pero es frecuente en nuestro medio este tipo de cosas. En tu caso es bastante extraño, porque muchos periodistas de esa época, los recuerdo, voy a mencionar, que tuvieron que ver, incluso hicieron programas especiales en ATC, donde vos estabas, y yo tuve que cubrirlos y que siguen trabajando. ¿Qué pasó con vos? Bueno, debe ser porque yo me quedé en las islas, ninguno de ellos quiso quedarse en las islas, venían, hacían un toco y me voy en abril, después cuando ya se cerró el bloqueo no entró nadie más, y yo me quedé ahí, fui la cara de Malvinas, como me dijo el secretario de Cultura de Alfonsín, Carlos Gorostiza, acompañado de Marcos Aguini, subsecretario de Cultura, cuando me prohibieron. Después de que ya me habían prohibido los militares, me reprohibieron estos dos funcionarios diciendo que yo era la cara de Malvinas, lo cual para mí es un honor excesivo, me excede. La cara de Malvinas son los combatientes, no yo. Bueno, ellos parece que pensaban que eso era vilipendiarme. Qué cosa... bueno, en realidad, ¿cuántas horas filmabas vos, o ustedes, no? Porque ibas con un camarógrafo, obviamente. Nosotros todos los días filmábamos 2, 3 horas, claro, sin falta. Y cuando volvemos, porque no había retorno, no sabía que se publicaba en el continente, no era la era de los satélites, lógico, nos desayunamos con que más del 90% de lo que habíamos grabado no solo no fue mostrado, fue destruido. O sea, obviamente no era funcional a la propaganda del momento, pero ni siquiera lo guardaron para la historia, ¿no? Qué barbaridad, porque yo recuerdo algunos momentos tuyos, pasó mucho tiempo, pero eran breves, como siempre pasa en la televisión, más de 3 minutos, 4 minutos no dura, digamos, una nota, o al menos en esos tiempos. ¿Cómo llegaste a las Malvinas? ¿Quién te ofreció trabajar? ¿Cómo fue? Mirá, yo ni siquiera estaba en Canal 7, porque yo había estado en 60 minutos en el año 80, había tenido desavenencias con el productor, y me había ido a trabajar al 11 con Víctor Sueiro y Lucho Avilés y Ulises Barrera. Sí. Y días antes del 2 de abril, sin que yo sospechara nada, el productor Horacio La Rosa me llama y me pregunta, ¿no querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Yo dije, bueno, valoró mis talentos. Dije que sí, porque vos sabés que los viajes son algo adictivo, y el Canal 11, que estaba manejado por un comodoro de apellido Massa, me acuerdo, no había un peso para nada, y menos para viajes. Entonces, me tenté y iba a ir el 2 de abril al canal a grabar mi promo de reingreso al noticiero, cuando me llama a la mañana Víctor Sueiro, enfervorizado, me dice, recuperamos las Malvinas, y fue una gran alegría desde el punto de vista nacional y una tristeza terrible personal, porque yo estaba en mi casa, me lo había perdido. Entonces cuando voy al canal le digo a La Rosa, ¿y a quién mandaste? No mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Leonardo Chocrón tiene asma. Entonces yo digo, bueno, pero mandame a mí. Y dijo, bueno, dale. Claro, lo tenía todo fríamente calculado. Claro. ¿Y vos fuiste entonces? Sí, como claro, ahí con traje y corbata nomás, me subí a un avión, me fui a comer Rivadavia, ahí me compré una camperita, no nos dejaron cruzar el 2 de abril, y el 3 fuimos como 40 periodistas, nos trajeron de vuelta el mismo 3, tuvimos pocas horas en Malvinas, y el 4 no dejaban cruzar a nadie. Pero te acordarás de Daniel Mendoza. Sí, claro, cómo no. Él tenía una mezcla de adulación e insolencia con la cual ponía en el bolsillo a cualquier jefazo. Sí. Por ejemplo, le pateaba la puerta, pero antes de que el tipo llegara a indignarse se le arrodillaba, ¿no? Lo descolocaba. Sí. Y él consiguió subirse a un avión y me vio tan desesperado que hizo lo que no hace nadie, porque era una primicia mundial, bajó a su ayudante, me subió a mí y estuvimos el día 4 compartiendo camarógrafo en Malvinas.
Mira vos, Daniel Mendoza, sí, conmigo ha sido también siempre muy gente, tengo un gran recuerdo de él. Y el día 4, pero a vos te dicen todo esto, ¿qué día? ¿Qué día te dicen? No, el 2 yo me presento deprimido diciendo a quién mandaste y me dicen a nadie. No, ok, sí, eso pasó en casi todos los medios, ¿no? Y aparte reconozco que, bueno, cuando uno está sentado en una redacción o está, sobre todo ustedes, frente a cámaras, dan ganas de cubrir todas esas cosas sin pensar en lo que puede pasar. ¿Con qué te encontraste cuando empieza en sí la guerra? Bueno, yo me encontré con que yo era el único que sabía que iba a haber una guerra, porque lo que te decían los oficiales era, bueno, ¿cuándo se arregla esto? La ONU, Belaún de Terry, qué sé yo. Y yo decía, no, esto no se arregla, los ingleses vienen a sangre y fuego. Yo había leído algo de historia. Lo que pasa es que si no se entiende que la Junta Militar cayó en una trampa, no se puede entender Malvinas. No, claro. O sea, los generales y almirantes, pero ni en sus peores pesadillas soñaron en ir a una guerra. No tuvieron las agallas como para combatir a la subversión con la ley en la mano e iban a meterse contra la OTAN, jamás. Lo que pasa es que Inglaterra necesitaba una provocación porque son países que planifican para el futuro, la proyección a la Antártida, el cruce interoceánico, el petróleo. Entonces querían instalar una base de la OTAN allí. No había una base en el Atlántico Sur porque había cerrado la de Sudáfrica en el 75, pero necesitaban, para que fuera políticamente correcto, una provocación argentina. Entonces ahí llegó el guiño norteamericano, hagan un toque y me voy, y después se negocia, porque lo único planificado fue el 2 de abril, y cuando de que cayó una trampa ya era tarde para retroceder. Sí, leí algunos libros, no leí los tuyos, trataré de conseguirlos, sobre cómo se fue orquestando y cómo se sabía todo, ¿no? Casi de antemano. O sea, vos eras el único que lo sabías por haber estado, digamos, en una circunstancia X y especial en ATC, por haberte enterado. No, yo no sabía nada, o sea... No, vos no me dijiste que eras el único cuando llegás a Malvinas que sabías que había guerra. No, que sabía que iba a haber una guerra, pero por haber leído historia, no porque tuviera información. Bueno, claro. Yo no tenía ninguna información, pero había leído historia. Yo le decía a los oficiales estos que me decían, bueno, esto ¿cuándo se arregla? Le decía, esto no se arregla. ¿Vos viste la tapa de gente donde están los militares ingleses con las manos en la nuca, tirados en el suelo, y los nuestros apuntándoles? Eso los ingleses lo daban con sangre. Pero porque había leído historia. A mí nadie me dio nunca ninguna información. No, claro, entendí perfectamente. Por eso estaba un poco confundida. Vos viviste mucho tiempo, entonces tuviste varios días o varias semanas allí. ¿Cómo viste a nuestros soldados? ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo te cubrías junto con el camarógrafo? ¿Cómo fue? Mira, yo estaba viviendo en una hostería, y a los soldados los vi en una situación bastante dura, porque el general Menéndez no tuvo mejor idea que hacer un dispositivo tipo Primera Guerra Mundial, cavar trincheras, rodearse de 8.000 soldados metidos en pozos de zorro que se inundaban, sin relevo. Después empezó a escasear la comida, o sea, la pasaron muy duro, fueron los héroes de todos los minutos. Y el espíritu era proporcional al espíritu del jefe. Una unidad militar es como es el jefe. Si el jefe se ocupaba de los soldados no pasaban hambre. Si el jefe era valiente, los soldados eran valientes. Por eso no se puede generalizar, y la generalización es la peor de las mentiras. Entiendo. ¿Y con qué armas? ¿Viste qué armas tenían? Porque vos las viste, otros lo cuentan. Yo quería saber... Mira, había de todo. Había armas que no servían para nada, como las ametralladoras PAM, y había fusiles que eran de la misma calidad que los ingleses, y había armamento que era el último grito de la tecnología, como por ejemplo el sistema antiaéreo Skyguard era el mismo que tenía en ese momento Suiza, y los aviones Superétendard con los Exocet eran el último grito de la tecnología, ni siquiera se habían empezado a usar cuando ya los teníamos nosotros. O sea, era variopinta la situación. Y vos hablaste obviamente con los soldados, ¿y qué preparación tuvieron o tenían? Por eso la preparación, mira, dependió del jefe. Si el jefe era un haragán que nunca hizo nada,
no estarían tan preparados. Pero fíjate en una cosa, sí. Los soldados convocados fueron clases 62 y 63. Sí. Los 62 habían tenido todo un año de instrucción, más que suficiente para estar preparado, y los 63 habían tenido 2 o 3 meses, pero eso también es suficiente si el jefe se ocupa, porque ponete en la situación de un soldado, no tiene nada tecnológico que manejar, más allá de un fusil o qué sé yo, no necesitas un doctorado en física cuántica para sacar de una caja el proyectil y acercarlo hasta el cañón. No, entiendo, pero digamos que no era la preparación que podían tener los profesionales que venían de la OTAN. En un año, sí, ¿por qué no? Ajá. Los ingleses tenían soldados de 16 y 17 años, que es otro de los mitos, ¿no? De que nosotros mandamos chicos a la guerra. Los ingleses tenían soldados aún más jóvenes. Hay muchas ideas, fuerzas falaces en torno a la guerra de Malvinas que no resisten el menor análisis crítico, ¿viste? El sentido común aplicado a distintas frases que andan dando vuelta. Claro, pero eso nunca no se lo escuché decir a nadie. Esto y porque está lo que se llama la desmalvinización, que es una forma de censura. No se puede hablar de los héroes, de lo que estuvo bien hecho, solo se puede hablar de las miserias, y esto sigue hasta el día de hoy. Sí, por eso te pregunto, y me interesa mucho lo que decís. ¿Qué día regresás de Malvinas? El 13, me entero por la gente de inteligencia que Menéndez había tomado la decisión de rendirse, y yo no quería ni entregar los equipos, ni las filmaciones, mi camarógrafo menos, no quería mover la rendición, entonces le pedí permiso a Menéndez para meternos en el buque Irizar, que había sido convertido en buque hospital. Sí. Y Menéndez me negó el permiso. Entonces ya nos resignamos a quedar prisioneros junto con todos los demás, cuando a último momento llega un Hércules, un avión de la Fuerza Aérea burlando el bloqueo, y trae un cañón de refuerzo, y el comandante del avión dice, bueno, yo a mi avión no lo entrego, me informan de eso, y me proponen si yo quería subirme a ese avión. Y conferencié con mi camarógrafo y decidimos hacerlo, pero ya era bastante peligroso porque estaban las bengalas inglesas iluminando el aeropuerto, ya estaban tirándole la pista. Nos subimos como 100 hombres y al rato hubo una alerta roja, salimos todos para refugiarnos en las rocas, y 2 horas más tarde el comandante dijo, bueno, yo salgo sí o sí, y ya ahí nos subimos 60, 40 prefirieron quedar prisioneros. Y volamos 2 horas a ras del agua, a oscuras, en medio de una gran tensión nerviosa. Me recé todos los Padres Nuestros que caben en 2 horas. Me imagino, porque además además el dolor, ¿no?, de saber que quedaba mucha gente, porque debes haber visto heridos, gente mal. Bueno, sí, en ese momento también venían heridos también. Claro. Sí, por supuesto, no. La guerra tiene de todo, ¿viste? Es un combo que tiene dolor y alegría, porque sin humor no sobrevivís. Tiene hambre y atracones, porque unos soldados, me acuerdo, encontraron un enorme queso, se lo devoraron todo, y después no había manera de calmarles el dolor de panza, ¿no? O sea, la guerra tiene todos los extremos. Ves el cinismo más desenfadado y ves gente que actúa casi como un santo, porque en las situaciones límites, y la guerra vaya así lo es, se caen todas las caretas, nadie puede simular lo que no es. Entonces ves al malo en toda su expresión y al bueno también. Sí, me imagino que es así, más no sé si las películas de guerra que vemos con tanta tecnología llegan a retratar lo que debe ser, ¿no?, el horror de la guerra en sí. Se habla de algo que yo no sé si es cierto o no, que mucha de la gente que regresó después de la guerra, me refiero a camarógrafos, por ejemplo, fueron llevados durante 40 días, tuvieron como una cuarentena, digamos, 40, no sé si fueran 40 o 2 meses, la verdad. ¿Sabías algo de esto? ¿Te pasó a vos? No, mira, camarógrafos no había ninguno, excepto el mío, que no le pasó nada de eso, y el camarógrafo del Servicio de Inteligencia de Ejército, menos tampoco. No, lo que pasa, lo que vos escuchaste es que a los soldados los metieron
en una especie de campos, Sí. no los dejaron hablar con nadie y los mandaron a sus casas entre gallos y medianoche, en trenes que tenían selladas las ventanas con periódicos para que nadie los vea. Pero es una cosa nazi, pero eso no lo sabía. Sí, es que lo que pasa es que cuando los generales voltean a Galtieri, el nuevo hombre fuerte es un tal Nicolaides, un bruto de marca mayor, que dictamina Malvinas no existió. Qué bien. No se habla de Malvinas, que ese fue el motivo además por el cual los militares me sacaron a mí. Yo era un recordatorio viviente de que sí existió y que me hicieron una campaña de desprestigio, etcétera. Sí. Y con altibajos esto sigue hasta el día de hoy. Vos hablabas de cómo te borran, ¿no? El mapa. Sí. Bueno, hay una cuestión que de alguna manera te involucra como testigo, porque vos me hiciste la primera nota que tuve en los medios cuando del video show me pasé a Mónica Presenta. En la revista TV Guía, no sé si vos te acordás, hiciste una nota que no, se llamaba... para TV Guía no, para Flash.